Comenzamos a estudiar una nueva sección y vamos a empezar a adentrarnos dentro del tabernáculo y todos los detalles que el tabernáculo mosaico conlleva. Es impresionante ver cómo Dios ha escondido en estas porciones de la Biblia que muchos consideran como aburridas o como históricas o como tal vez que no tienen ninguna relevancia y que están puestas ahí con fines de dar un contexto. Pero cuando empezamos a adentrarnos en la palabra nos damos cuenta que Dios ha escondido principios, misterios y muchas cuestiones que Él quiere darnos para mejorar la relación personal que tenemos con Él y de alguna manera también para que lo conozcamos a Él. Toda la palabra es útil e inspirada por Dios. No hay ningún versículo, no hay nada que esté por casualidad, que esté por añadidura, que esté solo para complementar. Todo tiene un propósito y es en ese propósito cuando nosotros tenemos la mentalidad de que la palabra de Dios es completa, es un solo candelero, cosa que estudiaremos más adelante, en donde empezamos a descubrir cómo todo tiene sentido y todo es complementario. La Biblia se responde con la Biblia, no hay que ir afuera, en la Biblia están las respuestas. Entonces, para empezar el tema, vamos a entender la generalidad del tabernáculo. El tabernáculo tiene secciones y básicamente se componía de tres secciones. Eso ustedes lo pueden estudiar en la Biblia. La mayoría está en Éxodo y también hay cuestiones en Deuteronomio. Pero básicamente el tabernáculo tenía un atrio. Y el atrio, si podemos ver, era el lugar más amplio. Era todo lo que estaba extendido detrás de cortinas, que era lo que formaba el perímetro del tabernáculo. Y aquí había una puerta con cortinas también de cuatro distintos colores, que era por donde entraban. Entraban agachados. Y bueno, pues este atrio tenía un altar de bronce y un lavacro, que también era una fuente de bronce. Básicamente esos dos muebles a los cuales todos los sacerdotes tenían acceso. Pero luego vemos una parte que es el lugar santo y lugar santísimo, que en una proporción al resto del tabernáculo es una parte muy, muy pequeña en comparación a todo el diámetro y el área que conformaba el tabernáculo. Entonces vemos que en el lugar santo había un altar del incienso, una mesa de los panes y un candelabro. Ya lo estudiaremos en detalle. Y adentrándonos en la sección más pequeña del tabernáculo era el lugar santísimo. Y en ese lugar santísimo solo había un arca del pacto cubierta con un propiciatorio, que eran dos querubines, una pieza labrada en oro de una sola pieza, que tapaban esta arca. Y esta arca pues contenía tres cosas, que también lo vamos a ver más adelante. Básicamente así es como se compone y es muy importante entender estos tres segmentos porque cada uno tiene muchas particularidades en la Biblia específicas y relativas a cada uno. Por otro lado, entonces, adentrando al atrio, como mencionados, está el altar de bronce y la fuente de bronce. El altar de bronce es lo que podemos ver en la imagen que está acá. Era básicamente, era un, no es un cubo exacto, pero sí tiene volumen y estaba compuesto por las mismas medidas de altura y longitud, perdón, de longitud y de anchura, mientras que la altura era distinta, que era 5 codos de ancho por 5 codos de largo y 3 codos de alto. Pues este altar era donde se ponían las ofrendas que llevaban al atrio. ¿Quiénes llevaban las ofrendas? Llevaban las ofrendas los sacerdotes por sí mismos y también las llevaba el pueblo de Israel o los extranjeros que habitaban dentro del pueblo. Y estos sacrificios pues representan la paga del pecado y es una figura de Cristo Jesús en donde Él es quien muere por nuestra culpa. Mientras que la fuente de bronce representa también un lugar donde llegaba el sacerdote a lavarse. El sacerdote lavaba sus manos y sus pies y representa cómo nos lavamos nuestros enojos, nuestras dudas, nuestras iras y nuestros caminos que se manchan. Se manchan por el pecado, se manchan cuando nos desviamos, pero también se manchan por el rechazo que recibimos de otros o que nosotros le damos a las otras personas. Jesús le dijo a sus discípulos cuando los envió a predicar de dos en dos, decía que donde fueran rechazados que se sacudieran el polvo de sus pies. Ya estudiaremos a detalle cada mueble, pero esta es una sección que nos dice que cada mueble representa una experiencia y como bien hablamos, la estatura del Señor Jesucristo se esconde en este tabernáculo. Bueno, siguiendo, en el lugar santo encontramos tres muebles. El altar de oro, que básicamente representa a la oración. Representa la oración porque de ahí se desprendía incienso. Y en Apocalipsis habla que el incienso eran las oraciones de los santos. Entonces podemos aprender a orar.
Y esto ya no es para todos los cristianos. Recibimos la paga del pecado, recibimos limpieza, la recibimos de forma gratuita. Pero no todos los cristianos quieren tener una relación de oración. No todos quieren crecer en intensidad para orar. No todos quieren orar todos los días. No todos quieren meterse a más profundidad de la oración y esperar que se abran mundos nuevos en la oración, sino al contrario, llevar una relación rutinaria con el Señor en donde no haya mayor profundidad. También tenemos el candelero. Como mencionaba, era una sola pieza. Tenía 66 adornos que se componían en manzanas, almendros y flores. Y cuando vemos a la Biblia, tenemos 66 libros. Y era solo una pieza. Era una sola pieza de oro, lo cual representa que es indivisible. No podemos poner o quitar libros a la Biblia. Hay muchos libros que podrían decir que son históricos o que tienen algunas otras fuentes. Pues yo no digo que no tengan cuestiones que sean relevantes para aprender, pero la palabra de Dios divina son 66 libros. Y habrá muchas otras cosas o lecturas o libros que nos pueden orientar y nos pueden llevar a acercarnos a estos 66 libros de verdad. Y habrán muchas otras lecturas que al final su intención no es el de edificar una relación con el Señor Jesucristo, sino que tienen bases que tenían intereses o tenían algunas otras cuestiones, inspiraciones no de Dios sino del hombre, y por lo cual han sido descartados. Dios tiene el control y Él se basó de hombres que preservaron la verdad, que preservaron las escrituras, y que al final le dieron forma a esto. Dios no depende de los errores del hombre, las equivocaciones o de las muchas luchas que hubieron para conservar la palabra. Dios depende de sí mismo y de sus planes. Y por otro lado tenemos la mesa de los panes de la proposición, que era una mesa donde se colocaban 2 filas de panes de 6 panes cada uno, y sobre cada pan había un poco de incienso. Estos panes representan las obras, el desarrollo moral, no solo saber las cosas, sino también ponerlas por obra. Y estos panes, curiosamente, se le llama pan de rostros. Representa el carácter del Señor Jesucristo y sus obras, ya lo veremos más adelante. Por último, tenemos los muebles del lugar santísimo. Como mencionaba, se conformaba un arca del pacto, que era una especie de caja o cajón que contenía 3 cosas. Contenía en una urna el maná que había caído del cielo y que se guardó como un testimonio por la desobediencia del pueblo de Israel. Tenía también la vara de Aarón que reverdeció en el día que los hijos de Coré se rebelaron contra las autoridades que Dios había puesto. Dios había puesto a Moisés y a Aarón por cabeza. Y bueno, se rebelaron y Dios respaldó la autoridad que había dado a Aarón al hacer reverdecer una vara con la cual representaba esa misma autoridad. Y por otro lado también estaban las tablas rotas de la ley. Recordemos que Moisés, al bajar del Sinaí y ver al pueblo de Israel pecando y que hicieron un becerro de oro, pues él en su enojo y furia, él destruyó las tablas de la ley. Podríamos pensar que el enojo de Moisés era justificado, pero recordemos que esas tablas las acababa de recibir en el Sinaí y habían sido escritas con el dedo de Dios. Definitivamente estaba cargando algo santo y en su ira no supo cuidarlo y con su enojo los destruyó. También fue guardado como un testimonio de cómo el hombre rompe la ley moral de Dios y no puede obedecerla sino únicamente a través del Señor Jesucristo cuando mora en nuestros corazones. Entonces, entendemos, olvidaba el lugar santísimo, olvidaba el propiciatorio. Y el propiciatorio es la parte que cubría esa arca del pacto. Y esa arca del pacto pues estaba cubierta con esa pieza única de oro que tenía 2 querubines. Y esos 2 querubines estaban de alguna manera tocándose o acercándose. Representa el lugar donde descendía la gloria de Dios. El sumo sacerdote entraba una vez al año acá. Y sobre este arca del pacto y el propiciatorio caía la gloria de Dios. Se presentaba y hablaba con el sumo sacerdote. En este caso que era Aarón. Por otro lado, también era cubierto de sangre esta cubierta del propiciatorio, lo cual nos revela la gloria que hay en la sangre resucitada del Señor Jesucristo, después de vencer la muerte y permanecer sin pecado con una sangre santa, la cual fue unida al nombre del Padre. Y esa gloria de resurrección que el Padre trajo sobre el Hijo al levantarlo de los infiernos, es la que trae esa gloria. Por eso esa gloria está marcada con sangre. Y bueno, ahora sí, entonces cada mueble y cada sección representan ciertas experiencias que como cristianos tenemos. Si vemos de este lado, vemos al atrio, que estaba compuesto, como mencionamos, del altar de bronce y la fuente de bronce.
Hablamos de la sangre de Jesús y sabemos que somos llenos con el perdón del Señor, es porque también recibimos al Espíritu Santo a morar en nosotros, a guiarnos a toda verdad. Va acompañado, es una experiencia, no podría decir que la misma, son experiencias diferentes, pero son experiencias consecutivas. Una desencadena la otra. El perdón y el nuevo nacimiento desencadena que el Espíritu Santo glorioso more en vosotros. Y por otro lado, la fuente de bronce, dijimos que era donde nos limpiábamos. También por otro lado representa el bautismo en agua, que es donde decimos que sí a la muerte para recibir la vida en Cristo. Esa muerte del viejo hombre, esa muerte de nuestro pasado, esa muerte de esa vana manera de vivir. Y entonces podemos ser limpios, podemos ser restaurados y llenos a una vida nueva. Todo esto lo recibimos gratis. Nadie tiene que hacer nada más que pedirlo. Y bueno, nadie podría hacer algo porque es por gracia, es inmerecido y ninguna obra sería capaz de ganárselo. Por eso es gratis. Pero como es gratis, vamos a encontrar que hay multitudes en los atrios. En ese nivel de experiencia y de relación con el Señor es lo único que tienen. Cuando vamos al lugar santo encontramos, como mencionado en la oración, la palabra de Dios escrita, que son esas teorías, escudriñar la palabra y encontrar los tesoros al dedicarle tiempo. La palabra en Proverbios dice que compremos la verdad y no la vendamos. ¿Cómo la compramos? Con nuestro tiempo, con nuestra determinación, ciñéndonos los lomos con disciplina para estudiar la palabra. Y también el desarrollo moral y las obras de justicia que platicamos. Esto no lo tiene cualquier cristiano. Eso solo se tiene buscando, siendo determinado, siendo constante, teniendo voluntad de decir: Señor Jesucristo, yo quiero negarme y quiero dejar de hacer las cosas de mi manera y voy a empezar a hacerlas buscando tu rostro en oración, aprendiendo cómo trabajas en tu palabra y haciendo las cosas que aprendo. Esto no lo tiene cualquier cristiano y es ahí donde uno puede conocer su estado actual. ¿Será que oro todos los días? ¿Será que estudio la palabra de Dios todos los días? ¿Será que me quito esos paradigmas, esos cajones religiosos? ¿Será que me quito esas ideas que no son relacionadas a la palabra y que lucho también cuando esos pensamientos se levantan en mi vida? Porque seguro estamos en crecimiento y estamos en un camino. No vamos a decir que alguien es perfecto, porque por eso tenemos vida, para seguir caminando en el camino del Señor Jesucristo. Y no todos los cristianos pues quieren hacer las mismas obras, como mencionamos. Entonces cada quien se puede examinar y decir en dónde está. Y bueno, el lugar santísimo. Hablamos del arca del pacto. ¿Y qué veíamos? 3 figuras o 3 demostraciones y evidencias de la rebelión de Israel. El maná, la vara y las tablas rotas de la ley no representan ninguna figura buena de Dios, pero del hombre, perdón, pero sí del Señor, en su misericordia y en su perdón. Por lo que entonces entendemos cómo debemos someter esa humanidad vieja al Señor que se revela, que es contraria a los pensamientos de Dios. Y por otro lado, ese propiciatorio en donde Dios ya entrega su gloria y esa sangre para que seamos capaces entonces de reverenciarlo y finalmente entregarnos al Señor en nuestra voluntad, en nuestros pensamientos, en nuestra vida, en todo lo que somos. Así que este es un pequeño resumen de lo que el tabernáculo es, pero definitiva. Al entrar en detalle en cada una de estas cosas, encontramos misterios y encontramos una palabra preciosa, llena de valor. Gracias, Señor Jesucristo, porque tu palabra no falla. Tu palabra es perfecta y tu palabra nos alimenta. ¿Qué seríamos sin tu palabra? Te damos gracias por este contenido que nos edifica y que nos exhorta a seguir adelante en tu camino. En tu nombre oramos, Señor. Amén.